Buenos días, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente aquí transmitiendo la palabra de Dios. Y oramos en el nombre de Jesús para que Dios traiga revelación de su palabra y podamos ponerla por obra. En esta mañana titulé este mensaje: en la guerra espiritual es necesario que levantes los brazos de tu pastor, de tus siervos, como así también de tus líderes, de la familia donde el Señor te puso, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. El texto se encuentra en Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, es decir, Jehová es mi bandera. Y dijo así: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió cuando Moisés y sus líderes fueron al monte de Horeb a sacar agua de la roca. Y el resto del pueblo se quedó en Refidim esperando las noticias. Posteriormente, cuando volvieron con las buenas nuevas de que había agua en la roca, agua en Horeb, el pueblo corrió hacia esa dirección. Y fue justamente en este momento, en esos momentos, cuando Amalec, los amalecitas, atacaron al pueblo de Dios por la retaguardia. En el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 dice: y vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. ¿Quiénes eran los amalecitas? ¿Y por qué atacaron a Israel? Los amalecitas eran descendientes de Amalec, un nieto de Esaú, quien vendió la primogenitura a su hermano Jacob. Era una tribu guerrera y feroz que vivía en la región desértica del Mar Muerto. Parte de su sustento lo obtenían de robos y crímenes. Mataban por placer. Era un pueblo sanguinario. Uno de los más grandes insultos de la cultura israelita era llamar a alguien amigo de Amalec. Cuando los amalecitas atacaron a Israel, pensaron que se iban a hacer un festín con Israel. Atacaron a un pueblo guiado por Dios. Atacaron al pueblo equivocado. Los israelitas
antes esclavos, lograron derrotar a esta tribu guerrera y sanguinaria. Prueba más que suficiente que el Señor estaba con ellos y peleaba por ellos. ¿Por qué atacaron a Israel? No tenían razón de atacar a Israel, ya que no estaban pasando por su territorio. Atacaron a Israel porque Israel era bendito. Simplemente aborrecían a Israel. Y aquí el Señor nos enseña la primer verdad espiritual. El primer principio espiritual que el Señor nos enseña es este: en la guerra espiritual, levanta los brazos de tus siervos, levanta los brazos de tu familia, porque el carnal aborrece al espiritual. Amalek era la figura del cristiano carnal. El cristiano carnal siempre ataca al espiritual. No necesita tener una razón. Es la persona cuya naturaleza espiritual no ha sido cambiada. Puede estar en una iglesia o puede estar lejos de ella, pero quien verdaderamente gobierna en su vida no es Cristo, no es el Señor, sino es su naturaleza pecaminosa. Los resultados de tener una naturaleza pecaminosa, que era la nuestra antes de tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, los resultados eran claros: inmoralidad sexual, adulterios, fornicación, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, peleas, divisiones, borracheras. El apóstol Pablo dice en su carta: les vuelvo a repetir, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Si estás en el centro de la voluntad de Dios y estás siendo atacado por algún amigo de Amalek, el Señor tiene una palabra para tu vida. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Por lo que, si estás sirviendo en tu iglesia, cualquiera sea el área en el cual estés sirviendo al Señor, esta palabra es doblemente para vos. En este contexto tenemos dos enseñanzas. En primer lugar, en la guerra espiritual, sé amigo de los que temen a Dios. En la guerra espiritual, es decir, cuando alguien se levante contra vos, estando en el centro de la voluntad del Señor, sé amigo, ponete del lado de los que temen al Señor. Antiguamente era un insulto decir amigo de Amalek, gente peleadora, traicionera. Amalek tenía espíritu de rechazo, de abandono, tenía un odio muy profundo contra los israelitas. Una pregunta que debes responder: ¿con quién paso mi tiempo? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Con quién chateo? ¿Quiénes son mis amigos en internet? Rodéate de personas que eleven tu espíritu, que amen a la iglesia y que teman a Dios, que verdaderamente sean una inspiración para tu vida. Y en segundo lugar, la segunda enseñanza es: en la guerra espiritual debes estar alerta, porque Amalek ataca por la retaguardia, pelea por la retaguardia. Israel estaba viendo los milagros de Dios. Agua salía de la roca
Este era un milagro, una manifestación poderosa del Señor a favor de su pueblo, Israel. En Deuteronomio, Moisés dice que Amalec atacó a Israel por la retaguardia, es decir, a los más débiles. Cuando el pueblo se enteró del agua que estaba saliendo de la roca en Horeb, todos salieron corriendo en esa dirección. Y en esa carrera, los débiles quedaron atrás, y fue a ellos a quienes atacaron los amalecitas. En el texto dice así: acuérdate de lo que hizo Amalec en el camino, cuando saliste de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y fatigado. Y no temió a Dios, Amalec no temió a Dios. Debemos estar alertas para cuidar la unidad de nuestro hogar, alertas para cuidar a nuestros hijos, para cuidar a la iglesia, alertas para cuidar a los que están fatigados y cansados, alertas para defender si alguien ataca la autoridad espiritual, a tu matrimonio, por ejemplo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo prácticamente? En primer lugar, lo hacemos fortaleciéndonos en la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, que fortalece las fibras más íntimas de nuestro ser. Por eso necesitamos ir a la palabra de Dios. En segundo lugar, lo hacemos no distrayéndonos en lo que no aprovecha. Tenemos que estar enfocados en lo que nos hace bien. En tercer lugar, lo hacemos teniendo a los demás como superiores a nosotros mismos. En cuarto lugar, lo hacemos teniendo intimidad con Dios, yendo a su presencia, orando a Él y cubriendo a nuestros seres amados, a nuestra misma persona, pero también a nuestros seres amados, cubriéndonos con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Leemos en el versículo 9 del capítulo 17 de Éxodo. Dice así: así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. De esta manera, el Señor nos enseña su segunda verdad espiritual. Y es esta: en la guerra espiritual, levanta los brazos de tu familia, porque Dios siempre tiene un guerrero obediente para hacer sus batallas. Y aquí nos encontramos por primera vez con Josué, quien más adelante se convertiría en el gran líder que llevaría al pueblo de Dios a la tierra prometida. Como general del ejército israelita, Josué estaba acumulando un bagaje de experiencia valiosa para las grandes batallas que le esperaban. Entrená a tu familia en la oración, en la guerra espiritual, en la lectura de la palabra de Dios, para que puedan estar bien fortalecidos cuando el enemigo ataque. Josué fue a la guerra con hombres escogidos y entrenados. De la misma manera, cuando tus siervos o tus líderes te escojan para servir al Señor en el área que sea, di sí, heme aquí. Porque al cielo le honra tener soldados bien dispuestos y formar parte del ejército de Dios. Por lo tanto, pégate a tus siervos, pégate a tus líderes,
Aprende de ellos los secretos espirituales que te van a servir en el día a día. Trabaja codo a codo junto a ellos. Sé diligente en saber usar tus armas espirituales que el Señor te dejó. La palabra de Dios dice: por lo tanto, fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestite de toda la armadura de Dios para estar firme contra los ataques del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo presente, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice Pablo, el apóstol Pablo, tómense de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Leemos los versículos siguientes, del 10 al 13. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra Amalec, contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba los brazos, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. ¡Gloria a Dios! Y aquí tenemos nuestra tercera verdad espiritual. En la guerra espiritual, el trabajo y el resultado es de todos. Es de todos. Es de toda la iglesia. Es de toda la familia. Compartí con ellos las responsabilidades del ministerio. Dales una palabra de aliento. Orá por ellos, orá por tus hijos, orá por la familia. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario orar por tus siervos? ¿Por qué es necesario orar por los líderes? Porque ellos llevan la responsabilidad y la carga mayor del cuerpo de Cristo. Ellos llevan la carga de la revelación de su palabra. No pueden distraerse y deben estar alineados al Espíritu de Dios para que fluya la palabra que será alimento del rebaño. En segundo lugar, ellos tienen la carga de preparar alimento sólido y edificante para que Cristo crezca en sus vidas y en sus hogares. En tercer lugar, ellos tienen la carga de velar por el cuidado, por la sanidad y por la liberación espiritual de las ovejas. En cuarto lugar, ellos tienen la carga de advertir y corregir, de advertir de los peligros y corregir y enderezar las veredas. En quinto lugar, la carga de la oración. Ellos tienen la carga de la oración y el ayuno, no solamente por los demás, sino también por ellos mismos. En sexto lugar, ellos tienen la carga de la multiplicación y producir lo que el Señor les dio. Y en séptimo lugar, porque ellos darán cuenta a Dios. Por esta y por muchas otras razones más,
debemos orar, debemos levantar los brazos de nuestros siervos y del liderazgo, para que Dios afirme sus manos hasta la puesta del sol. Orá por tus hijos, orá por tu matrimonio, porque están sirviendo al Señor, para que ellos sean fortalecidos en el Señor. Padre de amor, oramos por tus ungidos, oramos también por los integrantes de las familias, oramos por los matrimonios, Señor, para que tú envíes un remanso espiritual sobre ellos, para fortalecerlos. Levantá los brazos de los matrimonios, de las familias, de los hijos y así también de los siervos del Señor. Envía fortaleza de Dios a favor de ellos. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, y amén, y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y hasta el próximo domingo.